Las luces del escenario la cegaban. Para Luna, el mundo se reducía a un círculo de calor deslumbrante y a un mar de oscuridad justo más allá, de donde provenía un silencio pesado, cargado de expectación y burla. Cada uno de sus 12 años de vida parecía haberse concentrado en aquel momento de terror puro. Estaba allí, de pie frente a un micrófono que parecía un monstruo de metal, forzada a presentarse. Su cuerpo temblaba y sus manos comenzaron a balancearse suavemente, su único y desesperado consuelo. En el silencio podía oír los susurros, sentir las miradas. La habían puesto allí para reírse, para humillarla, para convertir su silencio en un espectáculo de fracaso. Esperaban que tartamudeara, que llorara o que simplemente se rindiera. Lo que no sabían es que estaban a punto de presenciar un milagro. Pero, ¿cómo llegó a este punto? Al epicentro de su mayor pesadilla. Para entenderlo, necesitamos retroceder unas semanas. Esta historia te romperá el corazón y lo reconstruirá. Y necesitamos tu ayuda para que llegue a más personas. Si crees que la voz de Luna merece ser escuchada, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país estás presenciando esta increíble historia de superación. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo relatos como este. La historia comienza, como muchas, en un lugar común, el patio de una escuela pública en la Ciudad de México. Un lugar de energía vibrante, pero también de jerarquías crueles. Fue allí donde el cartel descolorido del show de talentos anual se convirtió en un catalizador. Para la mayoría, una oportunidad. Para Luna, el presagio de una tormenta. El antiguo auditorio de la escuela, generalmente dormido, aguardaba para convertirse en una arena donde la vulnerabilidad de una niña sería expuesta como entretenimiento. En ese ecosistema, Luna era una anomalía, una niña callada, casi invisible, que se movía por los bordes, siempre con su cuaderno de tapa dura presionado contra el pecho. Su largo cabello negro era una cortina, un refugio portátil en un mundo que la abrumaba. Se comunicaba a través de dibujos y palabras escritas. Su voz rara vez se oía. La mayoría de los compañeros e incluso algunos profesores veían ese silencio como un vacío, una ausencia. Apenas sabían que era lo contrario. Su silencio era una fortaleza que protegía un mundo interior de una riqueza y complejidad inimaginables. La etiqueta que la definía para los demás era autista, una palabra que, en sus mentes, lo explicaba todo y no decía nada. Explicaba por qué balanceaba las manos cuando estaba ansiosa, por qué evitaba el contacto visual, por qué parecía existir en su propio universo. Era una explicación simple para una realidad que no se esforzaban por comprender. No veían que sus movimientos eran un lenguaje, una forma de procesar el bombardeo sensorial a su alrededor. Solo veían la diferencia y en el código implacable de la adolescencia, ser diferente era ser un objetivo. El secreto que Luna guardaba era la antítesis de su apariencia frágil. Escondido detrás de sus ojos observadores y de su negativa a hablar, había un don extraordinario, el savantismo musical. Luna poseía una memoria auditiva perfecta. Podía escuchar una melodía compleja una sola vez, y no solo memorizarla, sino comprenderla en su esencia, capturando cada matiz, cada emoción tejida en las notas. Su mente era una biblioteca de sonidos, un santuario de armonías donde encontraba el orden que el mundo exterior le negaba. Este talento era una fuente de poder, pero un poder ejercido en secreto. Ella absorbía todo, desde las canciones folclóricas llenas de pasión que su abuela cantaba, hasta las arias de ópera dramáticas que resonaban en una radio antigua.
La música no era un pasatiempo para Luna, era su lengua nativa, la única forma de expresar los sentimientos abrumadores que vivían dentro de ella. Sin embargo, el miedo al juicio, el miedo a que el mundo tomara esa cosa pura y la distorsionara, la mantenía en silencio. Su habilidad era su mayor fuerza y su mayor vulnerabilidad. La única guardiana de este secreto era Helena, su abuela, una mujer sabia y tierna, cuyo amor era el suelo fértil donde el don de Luna podía crecer con seguridad. En su pequeño y modesto apartamento, lejos de las miradas juzgadoras de la escuela, Luna era libre. Helena nunca la presionó, nunca la forzó, simplemente escuchaba, a veces con lágrimas en los ojos, cuando la nieta, en un momento de tranquilidad, liberaba su voz en un canto que parecía venir de otra era, de un alma mucho más antigua que la de una niña de 12 años. La vida en la escuela, en contraste, era un ejercicio diario de supervivencia. Luna navegaba por los pasillos como quien atraviesa un campo minado, encogiéndose para evitar las miradas, las risitas, los apodos crueles, la rara, la muda. Las palabras eran pequeñas astillas que se le clavaban en la piel. Su objetivo diario era simple y desesperado: llegar al final del día sin romperse, sin permitir que el caos exterior invadiera su fortaleza interior. La paz era su bien más preciado, y luchaba silenciosamente por protegerla. Por eso, el anuncio del show de talentos fue como una sentencia. La idea de estar en un escenario, bajo las luces, con cientos de personas esperando algo de ella, era la materialización de todos sus miedos. No era la actuación lo que la asustaba, sino la exposición. El evento representaba una invasión violenta de su espacio, seguro, una exigencia para que se conformara a un mundo cuyas reglas no entendía y que, a cambio, no hacía ningún esfuerzo por entenderla. Su ansiedad creció, haciendo cada día de clase aún más insoportable. La subestimación era generalizada. No era solo la crueldad de sus compañeros, sino también la indiferencia complaciente de algunos de sus profesores. Abrumados y mal equipados para lidiar con la neurodiversidad, veían a Luna a través de una lente de sus dificultades, no de su potencial. Sus informes escolares hablaban de déficits de comunicación y dificultades de socialización. Ninguno de ellos jamás sospechó del talento extraordinario que florecía justo delante de sus narices. El hogar que compartía con Helena era su santuario. Allí, la dinámica era diferente. La comunicación fluía sin palabras, en gestos, en miradas, en la melodía compartida de una canción antigua. Mientras dibujaba patrones intrincados en su cuaderno, Luna podía tararear una pieza clásica con una precisión impresionante, y Helena simplemente sonreía, reconociendo la belleza que el resto del mundo se negaba a ver. Era en ese espacio seguro donde Luna recargaba sus energías para enfrentar la batalla diaria que la esperaba afuera. La propia Ciudad de México era un personaje en su vida, una sinfonía abrumadora de estímulos, el ruido del tráfico, el olor a comida callejera, los colores vibrantes de los mercados, todo se amplificaba para ella. A veces, esa intensidad la abrumaba, forzándola a cerrarse aún más. Pero en otros momentos, encontraba música en el caos, en el ritmo de un martillo en una construcción, en la melodía triste de un saxofonista callejero. La ciudad, como ella, era una paradoja de ruido y belleza, de soledad y conexión. Así, Luna vivía una doble vida: la niña silenciosa y asustada en la escuela y la prodigio musical secreta en casa. Se balanceaba en la cuerda floja entre estos dos mundos, manteniendo una paz frágil que dependía de su anonimato. Pero esa paz estaba con los días contados. Las fuerzas de la crueldad social ya habían elegido su próximo objetivo, y el escenario del auditorio, el lugar de sus peores miedos, estaba siendo preparado.
El enfrentamiento era inevitable y amenazaba con destruir su refugio o forzarla a revelar el poder que guardaba tan celosamente. La antagonista de nuestra historia no lleva la crueldad de forma obvia. Se llama Sofía, la chica más popular de la escuela, dueña de un carisma magnético y de una voz que todos estaban de acuerdo. Era genuinamente buena. Se movía por los pasillos con la confianza de una reina en su dominio, siempre rodeada por su pequeña corte de dos amigas que repetían sus risas y apoyaban sus decisiones. El show de talentos para Sofía no era una competencia, era su coronación anual. Veía el escenario como su derecho de nacimiento y no toleraba a nadie que pudiera, aunque fuera accidentalmente, desviar los focos de su actuación perfectamente ensayada. Para Sofía, Luna no era una rival, ni siquiera una persona completa. Era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas social que ella dominaba con tanto cuidado. El silencio de Luna la irritaba. Sus movimientos repetitivos la desconcertaban, y la forma en que parecía existir en un plano diferente era una afrenta silenciosa a su orden. En su mente, Luna era la rara, un objetivo fácil y sin voz para defenderse, perfecto para una demostración de poder que reforzaría su estatus como la figura central de la escuela. Crueldad para Sofía era solo una herramienta de mantenimiento social. La idea nació en una tarde ociosa, entre risas y chismes. Sofía y sus amigas estaban cerca del mural donde colgaba la lista de inscripciones para el show de talentos. ¿Se imaginan?, dijo Sofía con un brillo malicioso en los ojos, si la rarita se inscribiera. ¿Qué haría? Se quedaría parada en el escenario balanceando las manos. La broma fue recibida con carcajadas agudas. En ese momento, la idea se solidificó, pasando de una fantasía cruel a un plan de acción. La humillación de Luna no sería solo un extra, sino el objetivo principal, un espectáculo que ellas orquestarían para su propio entretenimiento. Esperaron el momento perfecto. Luna regresaba de la biblioteca, uno de sus pocos refugios, caminando pegada a la pared para evitar el flujo de estudiantes. El trío la acorraló cerca del mural. La sonrisa de Sofía era amplia y depredadora. Luna se congeló, sintiendo el aire enrarecerse, las voces a su alrededor, convirtiéndose en un zumbido distante. Su corazón comenzó a latir descontroladamente contra sus costillas. Se encogió, sosteniendo su cuaderno como un escudo, sabiendo instintivamente que estaba atrapada, que algo terrible estaba a punto de suceder. Aquel pasillo, antes un simple camino, se convirtió en una trampa. Vaya, vaya, si no es nuestra pequeña estrella silenciosa, comenzó Sofía, su voz goteando una falsa dulzura que era más aterradora que un grito. Justamente hablábamos de ti. Creemos que toda la escuela merece escuchar tu voz. Tienes voz, ¿verdad, Luna? Las amigas rieron. Luna solo bajó la mirada, enfocándose en un rasguño en el suelo, tratando de transportarse a cualquier otro lugar. Su silencio, su pasividad, solo alimentaba la crueldad de ellas, que lo veían como una confirmación de que era débil e indefensa. Antes de que Luna pudiera siquiera pensar en huir, Sofía actuó. Con un movimiento rápido, le arrancó el cuaderno de las manos. El gesto fue tan súbito y violento que Luna ahogó un grito, sintiendo como si le hubieran amputado una parte de su cuerpo. Sofía tomó el bolígrafo sujeto al espiral y con una caligrafía exagerada y burlona escribió el nombre Luna en la primera línea vacía de la lista de talentos. Para ella era una broma. Para Luna fue una violación profunda, un acto que le robó su nombre y lo inscribió en un destino de humillación pública. Sin devolverle el cuaderno, Sofía se giró hacia el pasillo concurrido, levantando la tabla, con la lista como un trofeo. «¡Atención, todos!»,
gritó, su voz proyectada para alcanzar al mayor número de personas posible. «Tenemos una sorpresa este año. Luna va a cantar para nosotros en el show de talentos. Vamos a darle todo nuestro apoyo». Un murmullo inicial de confusión se transformó rápidamente en una ola de risitas y susurros. Las miradas se volvieron hacia Luna, que estaba paralizada, expuesta y completamente sola. Sofía arrojó el cuaderno al suelo a los pies de Luna y se alejó, con sus amigas riendo a carcajadas. Luna se quedó allí por un largo momento, el eco de las risas rebotando en sus oídos. El mundo parecía haberse inclinado, los colores vibrantes del pasillo ahora parecían opacos y amenazantes. Se agachó lentamente, sus manos temblando, y recogió su cuaderno del suelo. Aquel objeto que siempre había sido su santuario de comunicación, ahora parecía manchado por la burla. Lo apretó contra su pecho y corrió, no hacia un destino específico, sino lejos de todo, con el peso de cientos de miradas grabado en su espalda. La noticia se extendió por la escuela con la velocidad de un incendio digital. En grupos de mensajes y redes sociales, la broma se volvió viral. La rara va a cantar. Memes y comentarios crueles comenzaron a circular. Al día siguiente, la escuela se convirtió en un campo de tortura. Cada pasillo que Luna recorría era un corredor polaco de miradas y risas contenidas. Se sentía desnuda, como si todos pudieran ver a través de ella, directamente en su miedo. La ansiedad era una presencia física, un nudo apretado en su garganta que le impedía respirar. En una clase, un grupo de chicos en el fondo del salón comenzó a hacer ruidos extraños, imitando chasquidos y gruñidos, y uno de ellos preguntó en voz alta: «¿Así va a ser tu canto, Luna?». Toda la clase rió. La profesora, demasiado ocupada para notar la malicia, solo pidió silencio. Para Luna, ese momento fue la gota que colmó el vaso. El ruido, las risas, la humillación, todo convergió en una ola de pánico abrumadora. El sonido del aula se distorsionó en un rugido ensordecedor. Se levantó abruptamente y corrió fuera del salón, buscando refugio en el único lugar donde podría estar verdaderamente sola, uno de los cubículos del baño de mujeres. Allí, acurrucada en el suelo frío, tuvo su primera crisis de ansiedad completa en la escuela. El aire parecía sólido, sus pulmones ardían. Abrazó sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, tratando desesperadamente de encontrar el ritmo que la calmaba, pero el miedo era demasiado grande. El mundo seguro que había construido dentro de sí misma se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. En los días siguientes, Luna se negó a ir a la escuela. Las mañanas se convirtieron en una batalla silenciosa con su abuela. Elena la encontraba sentada en la cama, ya vestida con el uniforme, pero incapaz de moverse, con los ojos llenos de un terror que no podía verbalizar. Ella solo negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Para Elena, ver a su nieta normalmente tan resiliente en su propio mundo, tan rota, era un dolor insoportable. La escuela, que debería ser un lugar de aprendizaje, se había convertido en un lugar de tormento. Mientras tanto, en la sala de profesores, la noticia de la inscripción de Luna era tratada con escepticismo. El profesor de música, el señor Morales, un hombre de mediana edad que hacía mucho tiempo había cambiado la pasión por la música por el agotamiento de la burocracia, vio su nombre en la lista. Era un hombre práctico, desilusionado con los dramas adolescentes y abrumado con clases de 40 alumnos. Su reacción fue un suspiro cansado y un gesto de fastidio. Conocía a Luna solo como la niña silenciosa del fondo del salón. Para el señor Morales, la inscripción era obviamente una broma de mal gusto. Supuso que un grupo de matones la había inscrito y que, por supuesto, ella no aparecería el día del evento. En su mente, cansada, intervenir sería un desperdicio de energía.
Tenía que organizar otras 20 presentaciones, lidiar con padres ansiosos y asegurarse de que el equipo de sonido funcionara. La potencial humillación de una alumna silenciosa era solo un pequeño punto en su radar sobrecargado. Su indiferencia fue, a su manera, tan dañina como la crueldad de Sofía. La propia Sofía no dejó pasar la oportunidad. En uno de los días en que Luna fue forzada por su abuela a asistir al menos por unas horas, Sofía la encontró cerca de su casillero. Con una sonrisa venenosa se acercó. «¿Y bien, rara? ¿Ya estás ensayando para el gran show?», preguntó, su voz lo suficientemente alta para que otros oyeran. «Estoy ansiosa por escuchar qué tipo de ruido extraño vas a hacer en el escenario. Por favor, no nos decepciones». Con cada palabra, Sofía apretaba el cerco, asegurándose de que la presión sobre Luna se volviera insoportable. En casa, la transformación de Luna era evidente. La luz en sus ojos se había apagado. Apenas tocaba la comida que Elena preparaba con tanto cariño y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, en un silencio que ahora era pesado, opresivo. Las melodías que antes fluían de ella habían cesado. Elena observaba desde lejos, su corazón rompiéndose un poco más cada día. Sabía que las palabras no alcanzarían a Luna en ese estado, pero tenía que hacer algo para rescatar a su nieta del abismo. Cada palabra de duda que oía, cada risa, la empujaba más hacia adentro, pero en lugar de romperse, algo diferente ocurría en su santuario interior. Sabía que el verdadero desafío no era demostrarles algo a ellos, sino a sí misma lo que podía lograr. Una noche, Elena entró en la habitación de Luna. La niña estaba acurrucada en la cama, mirando a la nada. La abuela no dijo nada al principio, simplemente se sentó en el borde de la cama y comenzó a tararear suavemente una antigua canción de cuna, una melodía que le cantaba a Luna desde que era un bebé. Era una melodía de consuelo, de seguridad, de amor incondicional. Poco a poco, la tensión en los hombros de Luna comenzó a disminuir. Entonces, Elena habló. Su voz era un susurro tierno. «Mi pequeña golondrina», dijo usando el apodo cariñoso de su infancia, «sé que te han hecho daño, pero no dejes que su fealdad silencie la belleza que hay en ti». Tomó la mano de Luna. «Tu voz es tuya. Es tu lugar secreto, tu poder. Nadie puede entrar allí sin tu permiso. Nadie puede quitártela. Canta para ti misma, mi amor. Canta para recordar quién eres». Las palabras de la abuela fueron como una llave que abrió una puerta que el dolor había atascado. No la presionaron a enfrentar a sus verdugos, sino a reconectarse con su propia fuerza. Más tarde esa noche, por primera vez en semanas, Luna se levantó y fue al viejo tocadiscos de la abuela. No buscó consuelo en palabras, sino en algo mucho más profundo. Buscó la voz de un alma gemela en el dolor y la fuerza. Chabela Vargas. Colocó el disco de vinilo con cuidado. El familiar crujido llenó el silencio de la habitación antes de que la voz ronca y poderosa de Chabela comenzara a cantar Soledad. Luna cerró los ojos, absorbiendo cada nota, cada inflexión de dolor, resiliencia y desafío en la voz de la cantante. Escuchó la música no solo con los oídos, sino con todo su ser, sintiendo la melodía vibrar en su pecho, haciendo eco de su propio sentimiento de aislamiento. Entonces, algo cambió. Luna abrió la boca y en un susurro que gradualmente ganó fuerza, comenzó a cantar. La voz que emergió no era la de una niña de 12 años, era una voz cargada de una melancolía y una pureza impactantes. No estaba imitando a Chabela, estaba canalizando su propia soledad a través de esa canción, transformando su sufrimiento en arte. La afinación era perfecta, el control emocional de una profundidad desgarradora. Mientras cantaba, una transformación visible ocurrió. El temblor en sus manos se detuvo, sus hombros se enderezaron. La expresión de miedo en su rostro fue reemplazada por una de intensa concentración y liberación.
En su habitación, bañada por la luz suave de una lámpara, Luna no era la víctima que sus compañeros veían. Era una fuerza de la naturaleza, una artista en su elemento, empuñando su voz como una espada y un escudo. La música era su armadura. La decisión que se formó en su mente después de eso no fue de venganza o de demostrar algo a los demás. Fue una decisión de autopreservación. No permitiría que la crueldad de Sofía la silenciara para siempre. No les daría la victoria de romper su espíritu. Ir a la escuela la noche del show de talentos no sería una rendición, sino un acto de desafío silencioso. Iría no para cantar para ellos, sino para recuperar algo que intentaron robarle, su propio espacio en el mundo. En los días previos al evento, Luna se refugió aún más en la música. Pasaba horas escuchando y cantando en su habitación, no como un ensayo, sino como un ritual de fortalecimiento. Elena la escuchaba desde el otro lado. De la puerta, una sonrisa triste y orgullosa en su rostro. Veía a su nieta curarse, nota por nota, encontrando en melodías antiguas el coraje para enfrentar el presente. La presión externa, sin embargo, no cesó. En una de sus idas a la escuela para entregar un trabajo, Luna se cruzó con el señor Morales en el pasillo. Él la miró por encima de sus gafas y dijo, con tono de fastidio: «Señorita Luna, la lista para el show es definitiva. Espero que no esté planeando hacernos perder el tiempo la noche del evento». La frase, dicha de pasada, fue otro recordatorio de que nadie creía en ella, de que todo el sistema la veía como un problema. Sofía, por su parte, estaba en la cima de su arrogancia. En la víspera del show, se jactaba ante quien quisiera escuchar. «Mañana será histórico», decía riendo. «La rara subirá al escenario y probablemente se congelará. Quizás llore, será el mejor acto de la noche». Estaba cegada por su propia prepotencia, completamente segura del resultado de su cruel jugada, incapaz de imaginar cualquier otro desenlace. La noche del show de talentos llegó, trayendo consigo una tensión palpable. En su apartamento, Elena ayudó a Luna a vestirse. No había la excitación nerviosa que normalmente precede a una presentación. La atmósfera era solemne, casi sagrada. Elena no ofreció palabras de aliento vacías. En cambio, simplemente arregló el cabello de Luna y al terminar, sostuvo su rostro entre sus manos y dijo: «Recuerda, mi golondrina, tu voz es tuya. Canta para tu propia alma». Minutos después, Luna estaba tras bastidores en el auditorio. El sonido ahogado del público y del presentador en el escenario era un monstruo ruidoso al otro lado de la cortina. El olor a polvo y el calor de las luces la sofocaban. Su corazón latía a un ritmo frenético y doloroso. Podía escuchar las risas, podía sentir la burla esperándola. Pero, en medio del pánico, una frase resonaba en su mente, un mantra, un escudo, las palabras de su abuela: «Tu voz es tuya». Estaba al borde del abismo y lo único que la separaba de la caída era una canción. Y ahora, con una presentación muy esperada, Luna, la voz del presentador, resonó en el auditorio, cargada con una punta de ironía que no pasó desapercibida. Inmediatamente, una ola de risitas se extendió por el público. Los adolescentes se miraron entre sí, cómplices de la burla que estaba por venir. En la primera fila, Sofía y sus amigas se inclinaron hacia adelante, con los móviles ya en alto, sus sonrisas crueles brillando en la penumbra. Estaban listas para capturar el momento, para inmortalizar la humillación que habían planeado con tanto esmero. La atmósfera no era de expectación por un talento, sino de anticipación por un desastre. Desde los oscuros bastidores, Luna emergió hacia la luz. Fue como ser arrojada a un sol artificial. Las luces del escenario la golpearon con una fuerza física, calientes y deslumbrantes, convirtiendo al público en una masa deforme de sombras y rostros borrosos. El sonido
De su propio corazón latía en sus oídos un tambor frenético y ensordecedor. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera, que volviera a la seguridad de la oscuridad, pero sus piernas, actuando por una voluntad propia y frágil, comenzaron a moverse hacia adelante. El camino hasta el centro del escenario parecía tener kilómetros de extensión. Cada paso era una batalla contra la marea de pánico que subía por su cuerpo. El suelo de madera crujía bajo sus pies, cada sonido amplificado 1000 veces en el silencio expectante. Mantenía los ojos fijos en el pedestal del micrófono, un pequeño punto de enfoque en medio del caos sensorial. Para el público era una caminata lenta y torpe. Para Luna era una peregrinación a través de su mayor miedo. Un viaje que la estaba deshaciendo a cada centímetro. Finalmente llegó al micrófono. Por un instante fatal, levantó la mirada. Fue suficiente para verlo todo. El mar de rostros, los móviles apuntándola como armas, y, justo enfrente, el rostro de Sofía, con una sonrisa de escarnio que parecía cortar el aire. El ruido del público se transformó en un silencio denso y opresivo, un vacío que exigía ser llenado por su fracaso. El mundo entero pareció detenerse, esperando que se rompiera. Y fue exactamente lo que sucedió. La mente de Luna, su santuario de melodías, se vació por completo. El pánico, como una ola abrumadora, barrió todo. Las canciones, las palabras de su abuela, su resolución, todo lo que quedó fue un terror blanco y paralizante. Se quedó allí, de pie, el cuerpo temblando incontrolablemente, incapaz de emitir un solo sonido. Su frágil escudo de valentía se había hecho añicos, dejándola desnuda bajo la mirada juzgadora de cientos de personas. El silencio, antes burlón, comenzó a volverse incómodo. Las risitas se transformaron en murmullos impacientes. Alguien en el fondo, sintiéndose valiente en la oscuridad, gritó: «¡Anda ya, rara! ¡Canta!». La frase la golpeó como una bofetada. La humillación que tanto temía ya no era una posibilidad, era su realidad. El plan de Sofía estaba funcionando perfectamente. La niña silenciosa estaba siendo públicamente silenciada por la crueldad del mundo. Tras bastidores, el señor Morales observaba con una mezcla de vergüenza y piedad. Su indiferencia inicial se había transformado en una profunda incomodidad. Aquello no era un show de talentos, era un linchamiento social. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Decidido a terminar con aquel doloroso espectáculo, dio un paso adelante, listo para invadir el escenario, tomar a Luna de la mano y sacarla de aquel infierno. Sería el fin de su calvario. Pero, en el preciso instante en que el señor Morales se movió, Luna hizo lo único que aún podía. Cerró los ojos. Fue un acto reflejo, un último y desesperado esfuerzo por desconectarse del mundo que la estaba atacando. Al apagar las luces y los rostros, se sumergió en la oscuridad familiar de su propia mente. Y en aquel silencio autoimpuesto, el caos externo comenzó a disiparse. Había cortado el hilo que la unía a sus atormentadores. En la oscuridad interna, una única imagen floreció, nítida y clara. El rostro de su abuela, Elena, sentada al borde de su cama. No decía nada, solo sonreía con una infinita ternura. Y entonces Luna escuchó la melodía de La Llorona, la canción de dolor y fuerza que su abuela le cantaba. No era solo un recuerdo, era una presencia, un ancla arrojada en las profundidades de su pánico, ofreciéndole un punto de apoyo. Sus manos, que temblaban de miedo, comenzaron a moverse a su ritmo familiar. El balanceo suave ya no era una señal de ansiedad descontrolada, sino de concentración, un regreso a su centro. Estaba reconectando consigo misma, con su verdadero yo, el que existía mucho más allá de las percepciones crueles de los otros. Estaba encontrando la música dentro de la tormenta. En ese instante, la elección estaba hecha. No cantaría para ellos,
dio el paso final, no para complacer a otros o para buscar venganza, sino para demostrarse a sí misma que su lucha no era en vano. Luna respiró hondo. El aire que llenó sus pulmones ya no era el aire enrarecido del pánico, sino el aliento controlado de una cantante. Sujetó el micrófono y lo acercó a sus labios. Y entonces, desde el silencio absoluto, emergió una nota. La primera nota de La Llorona. Era un sonido que no pertenecía a aquel lugar, a aquella situación. Era puro, potente, y cortó el aire del auditorio con la precisión de un bisturí, silenciando cada susurro, cada pensamiento burlón. Una ola de conmoción recorrió al público. Un silencio diferente se instaló, no de burla, sino de asombro absoluto. La gente se enderezó en sus asientos con la boca abierta. La voz que salía de aquella niña frágil y temblorosa era imposible. No era la voz de una niña de 12 años. Era atemporal, cargada con el alma de generaciones, con la técnica de una profesional y la emoción cruda de alguien que comprendía cada palabra de dolor y lamento de la canción. La voz de Luna llenó cada rincón del auditorio. Cantaba con los ojos aún cerrados, completamente inmersa en su propio mundo, en su propio dolor transformado Barte. La melodía fluía de ella sin esfuerzo, cada nota perfectamente afinada, cada vibrato cargado de una melancolía que parecía penetrar en el alma de cada persona presente. Ya no estaban viendo una broma, estaban presenciando algo profundo, algo que los hacía sentir pequeños y avergonzados por su crueldad anterior. Los móviles antes levantados para documentar un fracaso permanecieron en el aire, pero ahora con un propósito diferente. Grababan con una reverencia atónita, tratando de capturar el relámpago en una botella. Los rostros en el público eran un mosaico de incredulidad. Había lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de algunos adultos. El señor Morales, paralizado tras bastidores, sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su apatía había sido pulverizada, reemplazada por una admiración abrumadora. En la primera fila, el mundo de Sofía se desmoronaba en tiempo real. La sonrisa presuntuosa se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Su rostro palideció. El móvil en su mano, que debería ser la prueba de su triunfo, de repente pareció pesado y vulgar. Lentamente lo bajó a su regazo. No estaba solo sorprendida, estaba fundamentalmente sacudida. El mundo tal como lo entendía, un mundo que ella controlaba, acababa de ser puesto patas arriba por la única persona que consideraba insignificante. Por primera vez, un atisbo de vergüenza apareció en sus ojos. Luna cantó la última nota conmovedora de la canción. La nota quedó suspendida en el aire por un momento, un hilo de sonido plateado, vibrando en el silencio absoluto antes de desvanecerse. Por un instante que pareció una eternidad, todo el auditorio contuvo la respiración. Nadie se movió, nadie se atrevió a hacer un sonido. Estaban atrapados entre el recuerdo de la broma cruel que esperaban y la realidad del arte trascendente que acababan de experimentar. El silencio era la prueba de su transformación. El silencio que siguió a la última nota de Luna era más profundo y significativo que cualquier sonido. Era un vacío lleno de pura estupefacción. Por un largo momento, todo el auditorio permaneció congelado, como si estuviera bajo un hechizo. Entonces, desde las filas del fondo, una sola persona, el padre de uno de los alumnos, se levantó y comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente. El ten sonido rompió el encanto. En segundos, otra persona se unió, y luego otra más, hasta que todo el auditorio estalló en una atronadora ovación. No era una ovación educada, era un rugido catártico de admiración, de remordimiento y de pura emoción. Luna abrió los ojos. La visión que la recibió fue surrealista.
La misma multitud que minutos antes la miraba con escarnio, ahora estaba de pie, aplaudiendo frenéticamente. Muchos rostros, incluidos los de profesores y padres, estaban bañados en lágrimas. Ella no sonrió ni hizo una reverencia. La validación de ellos, aunque abrumadora, no era su premio. Simplemente observó aquella nueva realidad, procesándola la misma intensidad silenciosa con la que procesaba todo lo demás. Luego, con una calma que nadie había visto en ella jamás, se dio la vuelta y salió del escenario, dejando atrás el sonido de su propia leyenda naciendo. La transformación en la percepción de la comunidad escolar fue inmediata y sísmica. En los días que siguieron, los susurros que acompañaban a Luna por los pasillos cambiaron de tono. La palabra rara fue permanentemente reemplazada por susurros de admiración. «Es ella», decían, «la niña de la voz milagrosa». Los alumnos, antes tan rápidos para juzgar, ahora la miraban con una mezcla de reverencia y vergüenza. Se vieron forzados a enfrentar la dura verdad. Su prejuicio los había vuelto ciegos y sordos a un talento extraordinario que florecía justo a su lado, escondido a plena vista. Tras bastidores, esa misma noche el señor Morales la alcanzó. Su rostro, normalmente una máscara de cinismo y cansancio, estaba contraído por la emoción. «Luna», comenzó, su voz fallando. «Yo no tengo palabras. Lo que hiciste allí». Se detuvo, visiblemente avergonzado. «Por favor, perdóname. No por hoy, sino por todos los días en que te miré y no vi nada. Estaba equivocado». Se convirtió a partir de ese momento en su mayor defensor, prometiendo crear un programa musical adaptado para ella, un espacio seguro, donde su don pudiera ser nutrido en sus propios términos, sin presión, sin exigencias. Sofía no esperó los aplausos. Tan pronto como la canción terminó, se levantó y salió del auditorio, moviéndose rápidamente para no ser notada. La humillación que había planeado para Luna rebotó y la golpeó con la fuerza de un huracán. Su arrogancia fue despedazada, dejando atrás un vacío amargo. Por primera vez se vio forzada a verse a sí misma a través de los ojos de los demás, pequeña, cruel e insignificante ante un talento tan genuino y puro. La voz de Luna resonaría en su mente por mucho tiempo, no como una derrota, sino como una lección dolorosa sobre el verdadero significado de la fuerza y la belleza. Unos días después, Luna encontró un pequeño objeto en su pupitre en el aula. Era una cajita de música de madera, simple pero elegantemente tallada. No había nota, ni remitente, pero ella sabía. Con manos delicadas, la abrió. Una melodía clara y simple comenzó a sonar. Una melodía de paz. Fue la disculpa de Sofía. Un gesto de reconocimiento y, quizás, de arrepentimiento, comunicado no con palabras que a Luna le resultarían difíciles, sino a través del único lenguaje que ambas, ahora, entendían como universal: la música. En su hogar, la victoria de Luna no se celebró con una fiesta, sino con la quietud significativa que siempre definió su vínculo con Elena. La abuela la abrazó en la puerta. Un abrazo largo y apretado que lo decía todo. El secreto que habían guardado con tanto cariño estaba ahora revelado al mundo, pero en lugar de destruir a Luna, la protegió y transformó la realidad a su alrededor. La voz de Luna ya no era solo un refugio, sino un puente. La certeza de que el amor y el apoyo de su abuela fueron suficientes para darle valor era su verdadera recompensa. La vida de Luna no se volvió mágicamente perfecta. Siguió siendo una niña autista en un mundo neurotípico, con sus desafíos sensoriales y sociales. Sin embargo, algo fundamental había cambiado dentro de ella y en la forma en que el mundo reaccionaba. Caminaba con una nueva y serena confianza. Su don, antes una fuente de vulnerabilidad, ahora era una fuente de poder innegable. No necesitó cambiar su esencia para ser aceptada.
obligó al mundo a ampliar sus horizontes para finalmente verla. Al final, lo que Luna realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su voz no necesitaba el permiso del mundo para ser hermosa. Siempre lo fue. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona a menudo se esconde en el silencio. La leyenda de la niña silenciosa con la voz de un ángel perduró en aquella escuela por años. Se convirtió en una advertencia y una historia de esperanza, un recordatorio permanente para alumnos y profesores sobre los peligros del prejuicio y la belleza de la neurodiversidad. La lección más profunda no fue sobre música, sino sobre empatía. La mayor discapacidad, como todos, aprendieron aquella noche. No era la condición de Luna, sino la incapacidad de la comunidad para reconocer su extraordinario valor mucho antes de que necesitara cantar para demostrarlo.